Hola para todos, estoy aquí nuevamente grabando este video para continuar con nuestro tema de volumetrías. En este caso voy a hablar de volumetría de precipitación. Bueno, las volumetrías de precipitación se basan en reacciones que producen compuestos iónicos de solubilidad limitada. La baja velocidad a la que se forman muchos precipitados limita el número de agentes precipitantes que se pueden utilizar en las valoraciones. Y pues esto limita el uso de algunos reactivos precipitantes. Uno de los más usados es el nitrato de plata, que se usa para la determinación de halógenos, aniones, mercaptanos, ácidos grasos y varios aniones inorgánicos divalentes. Existen otros agentes precipitantes de importancia, como los que podemos ver acá, que nos sirven para determinar diferentes analitos. En este caso, pues ya lo indiqué, que ese es el más importante y este es el que con el nitrato de plata vamos a hablar un poco en este video, vamos a explicar específicamente el uso de este agente precipitante en estas titulaciones. Entonces, aquí podemos ver para determinación de plata, de iones mercurio, de iones zinc y de iones plomo. Pero pues como lo dije, vamos a enfatizar en el uso de este agente y en la determinación de estos analitos. Bueno, es importante resaltar y recordar algunos conceptos de solubilidad, pues la solubilidad de un soluto en un disolvente, que es la cantidad necesaria para formar una disolución saturada. Em, Esta disolución saturada se expresa en unidades de concentración, siendo constante estas concentraciones y también a una temperatura constante, a una temperatura fija para cada especie química. Entonces, aquí represento como en general la titulación más común que hablaremos que hablaremos en esa titulación de precipitación, en esas titulaciones de precipitación, en donde pues los iones plata es el agente titulante y los iones cloruro es el analito. Al reaccionar me forma una sal que es el cloruro de plata. Este cloruro de plata, cierta parte, se disuelve en agua formando iones plata y iones cloruro. Pero es difícil medir la molécula sin disociar y es importante la forma ionizada como medida de la solubilidad del compuesto. Entonces, aquí también existe un equilibrio entre esta reacción, la cual pues es la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos. Para este caso, se cancela este cloruro de plata y me queda de esta manera la expresión de la constante de equilibrio, que es únicamente los iones disociados de esta sal. Esta constante de equilibrio, aquí la llamamos el producto de solubilidad, así como la constante de acidez o constante de basicidad. Aquí es KPS, producto de solubilidad, que es la solubilidad de este precipitado o de este sólido que se forma. Cuando ustedes vean en algunos libros que se forma un precipitado, lo indicamos con una flecha hacia abajo. Entonces este sólido va hacia el fondo, por así decirlo, del material que estemos utilizando para determinar ese precipitado, donde se precipitó. Entonces por eso dice que se va hacia abajo este sólido. Entonces para que lo tengan presente cuando de pronto en alguna literatura vean esta flechita. Flechita hacia abajo significa precipitación. Bueno, entonces este KPS, estos valores los podemos encontrar en las tablas de los libros, como lo he dicho siempre, así como la constante de acidez y la constante de basicidad. Esta KPS también ya la tenemos en los libros, en las tablas. Bueno, aquí también existen curvas de valoración
para las titulaciones, pero es importante resaltar que de cierta manera se pueden determinar dos especies. Ustedes pueden ver aquí que las titulaciones o estas curvas de titulación son muy similares a las realizadas en titulaciones ácido-base. Lo único que pues tenemos que tener en cuenta es la solubilidad del precipitado que se forma. Como lo dije, podemos determinar PAG o PB. Este PB es igual a determinar PX, pero ¿quién es X? Iones cloruro, iones yoduro, iones bromuro. ¿Listo? Entonces en algunos libros van a verlo como PX o como PCl, que es pues comúnmente utilizadas esas expresiones. Para PAG significa que vamos a determinar el P de el ion plata. Esto es como un pH. Más adelante les voy a explicar un ejercicio que qué significa PAG. Y en otro, pues, qué significa o cómo determinamos este PX. Vemos que al utilizar o al determinar, perdón, PAG, la curva es al contrario de la determinación de PX, ¿no? Esto es como PX. Pero es lo mismo, podemos determinar especies PX o especie PAG, no importa, es lo mismo. Y vemos que en la parte del eje X vemos el volumen del titulante adicionado para los dos casos. Tal cual como en las curvas de ácido-base utilizamos, o bueno, se ven la zona de preequivalencia, el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia o zona de post-equivalencia. Entonces aquí voy a explicar un cálculo pequeño para ver cómo se forma una curva de valoración o para explicar también los cálculos que vienen en una titulación de iones cloruro. Entonces aquí el ejercicio me dice calcule la concentración de iones plata en términos PAG. Entonces si ven que nos piden la concentración de iones plata en este término. Entonces cuando ustedes vean este término es porque me están pidiendo AG más. Cuando ustedes vean este término es porque me están pidiendo concentración de cloruro. En otro video explicaré esta partecita. Unos cálculos que expliquen cómo determinan o cómo se saca esta especie PCl. Durante la valoración de 50 mililitros de cloruro de sodio de concentración 0,05 molar con nitrato de plata 0,1 molar después de la adición de los siguientes volúmenes, de 10, de 25 y de 26. Cuando se adicionan 10 se considera que es un punto de preequivalencia, cuando se adicionan 25 se considera que ya está en el punto de equivalencia y cuando se adicionan 26, 1 mililitro después del punto de equivalencia, pues ya es una etapa de posequivalencia. Entonces aquí nos dan la KPS, que es el producto de solubilidad de esta sal, que es el cloruro de plata, que es de 1,82 por 10 a la menos 10. Entonces empezamos con la etapa A. Inicialmente, como ya lo he explicado en dos videos anteriores de cálculos de titulación ácido-base, determinamos las milimoles presentes en 50 mililitros de cloruro. Recuerden que este cloruro ¿de dónde viene? De NaCl. Este NaCl se disocia, ¿no?, en iones Na y iones cloruro. Entonces ahí, pues cuando vean ustedes solo cloruro es porque viene de la disociación. Entonces vamos a determinar milimoles en 50 mililitros de cloruro. Entonces 50 por la concentración, que aquí está. Esto me da 2,5 milimoles de cloruro en 50 mililitros. Ahora vamos a determinar la concentración de iones plata en 10 mililitros. 10 mililitros por la concentración de ion plata, aquí está 0,1 molar, esto me da 1 milimol. Esta sal también se disocia igual que el cloruro de plata.
vuelvo, es que aquí no se puede escribir muy bien, pero aquí este nitrato de plata se disocia en iones plata y iones nitrato. ¿Listo? Aquí es más. Plata más nitrato. Es el nitrato de plata. Aquí es ion negativo. Entonces, determinamos las milimoles de cloruro, las milimoles de plata, pero como hay un exceso de iones cloruro, pues ¿por qué? Porque hasta ahora empezamos la titulación, entonces restamos las milimoles de cloruro con las milimoles de plata, de nitrato de plata, y estas las dividimos en el volumen total de la solución. Entonces restamos 2,5 milimoles determinadas de cloruro, 1 milimol determinada de plata, dividido 60 porque 60, 50 iniciales de cloruro y 10 que se adicionaron de plata, esto me da 60. Y entonces esto me da una concentración de 0,025 molar de iones cloruro. Vamos aquí a utilizar la KPS, el producto de solubilidad, y como ya tenemos la concentración de iones cloruro y tenemos KPS, lo único que tenemos que despejar es ion plata. Despejamos ion plata, quedando KPS sobre iones cloruro y únicamente reemplazamos los valores. Tenemos KPS que nos la dio el ejercicio que está acá y dividimos en la concentración molar de iones cloruro. Esto me da 7,28 por 10 a la menos 9 molar. Para determinar PAG, determinamos PAG es igual a menos logaritmo de AG y utilizamos aquí en este AG, utilizamos este valor. Este valor lo reemplazamos acá. Entonces PAG es igual a 8,14. Es por eso que la curva empieza, voy a hacerla así más o menos, la curva empieza en un pH alto, porque es de 8,14. Vamos a ver el punto B. El punto B me dice que es el punto de equivalencia donde se agregan 25 mililitros. Aquí la concentración de plata es igual a la concentración de cloruro. ¿Por qué? Porque ya reaccionaron equitativamente, equivalentemente, reaccionaron las moles de plata junto con las moles de cloruro. Entonces, aquí KPS entonces sería igual a la concentración de estos iones y como la plata es igual, o sea, la concentración de iones plata es igual a la concentración de iones cloruro, podemos asumir la misma concentración y esto sea elevado a la 2. Entonces, como tenemos KPS, que es este valor, igual a la concentración de iones plata elevado a la 2. Para quitar este elevado a la 2, este cuadrado, pues sacamos raíz cuadrada y esto es igual a raíz cuadrada de 1,82 por 10 a la menos 10 me da este valor. Y a ese valor pues le sacamos el menos logaritmo y me queda un pH de 4,8, o digo un pH de 4,8, ya la costumbre. Entonces la curva empieza, vuelve y empieza así, ya más o menos está acá. Entonces por eso baja, porque es el punto de equivalencia. Empezamos con 8, ya vamos en 4, ¿no? Entonces ahora la idea es que siga así. Ahora vamos por el punto C, que es ya después del punto de equivalencia, entonces aquí ya habría un exceso de iones plata. Entonces vamos a calcular las milimoles presentes de ion cloruro en 50 mililitros, que ya las calculamos en el primer paso, en la etapa A, y ahora las milimoles presentes en 26 mililitros de nitrato de plata, que es 2,6. Aquí como está en exceso, entonces restamos las milimoles de nitrato de plata o de plata menos las milimoles que calculamos de cloruro.
y sobre el volumen total, ¿no? Entonces aquí es 2,6 milimoles de plata menos 2,5 milimoles de plata dividido 76 mililitros. ¿Por qué 76? 50 más 26, 50 que habían iniciales en la titulación, más 26 de nitrato de plata, me dan 76. Entonces esto es 1,31 por 10 a la menos 3. A ese le saco el el menos-logaritmo y me queda un pH de 2,88. Entonces vemos que va disminuyendo el pH. Entonces aquí vemos la gráfica para esta titulación. Nosotros determinamos estos tres puntos cuando se adicionaron 10 mililitros, cuando se adicionaron 25 y cuando se adicionaron 26 y los pHs correspondientes. Ustedes si quieren pueden hacer estos cálculos, se hacen tal cual como los expliqué para que vean y comparen resultados. Aquí resalto que tenemos tenemos A y tenemos B, que es la línea negrita para A y la línea azul para B. Aquí el precipitante, el agente precipitante o el agente titulante es el nitrato de plata y es una concentración de 0,1 que es más concentrada que para la titulación B. Aquí es menos concentrada. Entonces es importante tener en cuenta que en lo posible es mejor utilizar un titulante con una concentración un poco más alta debido a que se presenta un error en la titulación, quizás un poco mayor. ¿Por qué? Porque cuando titulamos con un titulante de una concentración de 0,1 aproximadamente, vemos que el punto de equivalencia tiene un rango bastante amplio. Entonces de aquí podemos determinar el punto de equivalencia adicionando mililitros, más o menos de un pH de 4 a un pH 6 está el punto de equivalencia. Es un rango más amplio, entonces debido a eso tenemos menos porcentajes de error. Si nosotros utilizamos un titulante de una concentración menor, pues el rango va a estar un poco muy pequeñito. Mírenlo más o menos acá. Entonces este rango pues no me permite de pronto eh, aumentarme de pronto en volumen, con una o dos gotas ya salgo del punto de equivalencia. Entonces recordemos que la titulación es tan delicada que si yo adiciono una gota de más o dos gotas de más del titulante, puedo tener errores en la titulación y la determinación del anión que yo esté calculando del anión puede ser cloruro, pues ya va a ser diferente, va a presentarse un porcentaje de error. Puede ser mínimo, pero pues en análisis químico la idea es que seamos bien precisos. Entonces ahí, para tener en cuenta esto. Bueno, aquí es importante resaltar las constantes o bueno, los productos de solubilidad para las diferentes especies. El cambio, ya sea de px o px, ¿qué significa? Vuelvo y lo digo, iones yoduro, bromuro o cloro, o el pH. El cambio de estos, de pH o de px, en el punto de equivalencia se hace mayor a medida que los productos de solubilidad se hacen menores. Ustedes ven aquí. Para el cloruro, que es uno de los más usados y más determinados, está a la menos 10, aquí hasta la menos 13 y a la menos 17. A medida que estos productos de solubilidad se hacen menores, la amplitud del punto de equivalencia se hace mayor, es como inversamente proporcional. El KPS, el producto de solubilidad menor, y el punto de equivalencia, la amplitud es mayor. ¿Cómo así? Expliquemos un poco mejor esto, de pronto no me entienden así, entonces lo tengo acá. La amplitud del punto de equivalencia para la determinación de iones cloruro es aproximadamente entre 4, más o menos entre 4 y 6, o
3 y 5, más o menos. Con un KPS de a la menos 10. La amplitud para determinar iones bromuro aumenta. Ustedes ven aquí la línea roja, que va aproximadamente de un pH de 4 a 7. Y el KPS disminuye. Y para la determinación de iones ioduro, pues la amplitud del punto de equivalencia aumenta más o menos de un pH de 5 a 11. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el KPS es mucho menor que los otros dos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y se dice de cierta manera que esta determinación de estos iones se hace un poco más difícil que los iones que tienen un KPS un poco menor, digo mayor. Bueno, aquí la detección del punto final, tanto para las volumetrías de precipitación, se asemejan un poco a las volumetrías de ácido-base. Se asemejan en cuanto a la identificación por el color, el punto final. El cambio de color me identifica un punto final. Este punto final se puede detectar ya sea midiendo el PCL o el PAG, que ya es lo que he explicado hasta el momento, con un electrodo o con un potenciómetro. Pero es más cómodo si se puede usar un indicador. La teoría de indicadores para estas titulaciones es diferente a la de los indicadores ácido-base. Ojo con eso. Y las propiedades de los indicadores no necesariamente dependen de la concentración del ion en la solución, es decir, de PCL o de PAG, dependiendo de lo que se determine. Existen dos tipos de indicadores, que el primero es la formación de un color en el titulante y el segundo se le dice indicador de absorción. Entonces, en este caso y en este video me voy a enfocar en la titulación que me titulan, digo que me colorean el analito, por así decirlo, con el titulante. Entonces, un ejemplo de ellos es la determinación de cloruros. Esta determinación de cloruros es muy importante, muy importante. Se utiliza en los análisis de agua para determinar cloruros en agua. Y hay dos métodos que se utilizan bastante, que es el método de Moore y el método de Volhard. Voy a empezar por el método de Moore. El método de Moore se utiliza para titulaciones de ion cloro con solución estándar de nitrato de plata y se agrega una sal de cromato soluble como indicador, lo que produce que la solución sea amarilla, como así. Entonces aquí tenemos la titulación, tenemos los iones cloruro que queremos titular o la muestra de agua, por así decirlo. En la muestra de agua hay unos iones cloruro presentes, no sabemos cuáles, porque eso es lo que vamos a determinar. Estos métodos me sirven para determinar la cantidad de cloruros que tengo en la muestra, o sea, el analito. Como utilizo el cromato, este cromato es amarillo y al utilizarlo, esta solución se me torna de color amarillo. Lo titulo con nitrato de plata y me produce cloruro de plata. Este cloruro de plata, como ya lo dije, pues se disuelve y me da iones plata y iones cloruro. Este exceso de iones plata, inicialmente precipitamos cloruro de plata, pero al seguir adicionando nitrato de plata, se me forma un exceso de plata y este exceso de plata es el que va a reaccionar con el cromato de color amarillo que se adicionó, que en este caso es el indicador. Y esto me va a formar cromato de plata de color rojo. El color rojo es el indicativo del punto final de la titulación. Entonces voy acá a explicar un poquito mejor. En la uretra tenemos nitrato de plata, que es el titulante, y tenemos nuestro analito, que son los iones cloruro. Aquí ya se ha adicionado el indicador, lo que me produce una solución amarilla.
Cuando se adiciona el titulante nitrato de plata, de a gota, se abre la bureta y se va adicionando el nitrato de plata de a pocos, me forma un precipitado de cloruro de plata, que es como un amarillo pálido. Después, inmediatamente, al seguir adicionando nitrato de plata, se forma un exceso de plata y ese exceso va a reaccionar con los iones cromato presentes y va a formar un color rojo de cromato de plata. Entonces, esta titulación, la idea es que siempre esté aproximadamente en un pH de 8. Cuando está en un pH menor a 8, la parte del indicador que está presente como este ion de ácido crómico, parte del indicador está presente en esta forma, en forma de ion de ácido crómico. Y como está presente en esta forma, pues será necesario la adición de más iones plata, o sea, más nitrato de plata, para determinar la concentración o determinar el punto final de cromato de plata. Entonces ahí ya hay un error bastante grande en la titulación porque estamos adicionando plata de más. Cuando el pH es mayor a 8, puede precipitar hidróxido de plata, lo que no queremos porque pues, puede interferir en la titulación. Entonces lo ideal es que tenga un pH de 8. Si el pH está menor a 8, pues le podemos aumentar el pH con carbonato sódico, o cuando el pH de pronto esté un poco mayor a 8, lo podemos acidificar o podemos disminuir este pH con ácido acético. Bueno, el otro método es el método de Volhard. Este método de Volhard es un procedimiento de titulación indirecta. ¿Qué quiere decir indirecta? Que es una retitulación. Se utilizan o se realizan dos titulaciones. Y esta titulación se utiliza para determinar aniones como el plata, bromuro o el tiocianato. Y se realiza adicionando solución ácida, pues a veces se puede adicionar cloruro de ácido clorhídrico o también ácido nítrico. Y el indicador que se utiliza es hierro 3, que es el alumbre férrico, que es un nombre de sulfato doble de hierro 3 y amonio. Es una estructura bien compleja. Entonces tenemos inicialmente la reacción, este es nuestro analito cloruro, y titulamos con nitrato de plata, pero en exceso. Nos forma pues nuestro precipitado blanco de cloruro de plata y a medida que yo vaya adicionando este nitrato de plata en exceso, aquí, pues me forman iones de plata en exceso, porque pues ya la titulación de la plata, la titulación de cloruro de plata ha sido completa y pues el exceso de plata que se presenta aquí se titula con el ion tiocianato. Este ion tiocianato, este exceso se titula con el ion tiocianato y me va a formar este tiocianato de plata. Es aquí donde tenemos la primera titulación. Esta es la primera titulación. Este tiocianato de plata se titula nuevamente con iones tiocianato utilizando hierro 3 como indicador. Esta titulación me produce este tiocianato de hierro de un color rojo y este es el indicativo del punto final de la titulación indirecta, retrotitulación. Entonces aquí les muestro cómo es la titulación. Es en dos pasos, les recuerdo. Entonces en la primera parte, entonces tenemos nitrato de plata que me titula los iones cloruro. Esto me va a formar cloruro de plata en una
solución blancuzca, que es el precipitado de cloruro de plata, este ácido nítrico se le adiciona para, para tener una ventaja de otros métodos de valoración de iones haluro, debido pues a que estos iones, como el carbonato, el oxalato y el arsenito, no provocan interferencias. Entonces, esto me permite, esta adición de ácido me permite que una ventaja que no hayan interferencias en la titulación. Entonces, a medida que se va adicionando el nitrato de plata a la solución de cloruros, pues se forma este precipitado. Este precipitado, que tiene excesos de plata porque se le adiciona un poco más de nitrato de plata, lo vuelvo a titular, pero ¿con qué? Con tiocianato, que es esta reacción. Entonces ya aquí hay iones plata, hay un exceso de iones plata y utilizamos el indicador de hierro. Entonces este tiocianato yo le voy adicionando al Erlenmeyer y me va a formar una solución rojiza. Y esta solución rojiza es este tiocianato de hierro. Ojo porque el punto final, a diferencia del método de Mohr, es el color rojo, pero este color rojo es la formación del tiocianato de hierro y no el cromato de plata como en el caso anterior del Mohr, del método de Mohr. Bueno, aquí pues en resumidas, aquí se resume la reacción de la titulación de Mohr, que es el cloruro de plata con el tiocianato, me produce el tiocianato de plata más iones cloruro. Y el cloruro de plata es más soluble que el tiocianato de plata. Y esta reacción provoca que el punto final se desvanezca y que el ion tiocianato se consuma en exceso. Entonces, hasta aquí llega el video con la explicación de la titulación por precipitación a través de la utilización de indicadores, a través de la explicación de curvas de valoración y a través de estos dos métodos para determinación de cloruros como un ejemplo en aguas. Entonces más adelante realizaré otro video para explicar volumetría por complexación. No olviden que me pueden preguntar, me pueden escribir por si tienen alguna duda. Muchas gracias.